El restaurante Luminaria Real resplandecía con una intensidad casi hipnótica bajo el fulgor de sus inmensas arañas de cristal importado. Aquel recinto se erigía como el bastión más exclusivo de la metrópoli, un santuario donde únicamente la élite más privilegiada tenía la capacidad financiera para reservar una velada. Las mesas, distribuidas con una simetría obsesiva, ostentaban manteles de una blancura inmaculada y una vajilla que, con sus destellos, proclamaba la opulencia de aquel ambiente selecto. Mariana alisó la tela de su mandil por enésima ocasión aquella noche, incapaz de controlar el leve temblor que dominaba sus manos. Apenas transcurría su primera semana laboral en aquel templo culinario y sentía que cada uno de sus gestos era sometido a un escrutinio microscópico por parte de la clientela más severa de la alta sociedad. Pese a su corta edad, la hostelería no le era ajena, había servido mesas desde que tenía uso de razón, alimentando siempre la esperanza de forjar un porvenir más prometedor para los suyos. La joven provenía de un vecindario modesto, un lugar donde cada moneda poseía el valor del oro y donde las aspiraciones a menudo se percibían como lujos distantes. Su madre, una mujer de coraje inquebrantable que había sacado adelante a 3 hijos en soledad, le había inculcado que la dignidad humana no residía en los bienes materiales, sino en la calidad del trato al prójimo y en la integridad con la que se afrontaba la existencia diaria. Mariana, la mesa 12 requiere servicio urgente, exclamó Beatriz, la gerente, desde el extremo opuesto del salón. Beatriz gozaba de un gran respeto en el establecimiento, famosa tanto por su equidad y defensa del personal como por su implacable exigencia en mantener la excelencia del servicio. Mientras avanzaba hacia la ubicación indicada, Mariana notó de inmediato que la pareja sentada allí emanaba una autoridad y una fortuna evidentes en cada detalle. El caballero, Alejandro, portaba un traje cuya confección probablemente superaba en valor a todo el salario anual de la joven. Su figura era dominante, aunque en su mirada residía una profundidad inusual, un brillo de inteligencia y una vigilancia perpetua sobre su entorno. A su lado, Victoria, la dama, lucía joyas que centelleaban bajo la iluminación artificial compitiendo con las estrellas. Su postura era regia, cada movimiento parecía ensayado, como si hubiese nacido para habitar esos espacios de lujo y reverencia. No obstante, su rostro delataba una tensión vibrante que Mariana no lograba interpretar del todo, similar a una máscara de porcelana a punto de fracturarse. Buenas noches, soy Mariana y tendré el placer de atenderles durante esta velada, saludó con una sonrisa que pretendía ser genuina, luchando contra los nervios que amenazaban con delatarla. ¿Desean ordenar algún aperitivo para iniciar esta experiencia gastronómica? Alejandro apartó la vista de su dispositivo móvil y le ofreció una sonrisa que se sintió honesta y acogedora. Te lo agradezco, Mariana. Me parece que requerimos unos instantes adicionales para determinar qué nos apetece cenar hoy. Victoria, por el contrario, apenas despegó la vista de la carta dorada que sostenía con rigidez. Su actitud era gélida, casi ofensiva, como si la mera existencia de Mariana fuese un estorbo en su universo inmaculado. Solicité agua a punto de congelación, no este líquido tibio que trajiste hace un momento, espetó sin dignarse a establecer contacto visual, con un tono tan afilado como un bisturí. Entendido, lamento profundamente el error. Traeré agua fresca de inmediato, respondió Mariana, aferrándose a su profesionalismo como a un escudo, a pesar de haber notado la hostilidad en el aire. Mientras se retiraba hacia el área de cocina, pudo captar retazos de un diálogo tenso entre los esposos. Aunque susurraban, la atmósfera estaba tan cargada que parecía sólida. Alejandro intentaba apaciguar a su mujer con ademanes delicados, mientras que Victoria reaccionaba con movimientos bruscos, evidenciando una frustración apenas contenida. Al retornar con la jarra a la temperatura exigida, Mariana percibió que el clima en la mesa había sufrido una mutación drástica, como si una tormenta invisible hubiese arrasado el lugar. Los ojos de Victoria lucían enrojecidos, señal de una batalla contra el llanto, mientras Alejandro la contemplaba con una mezcla de inquietud y una dolorosa comprensión de algo que solo les pertenecía a ellos.
¿Se encuentran listos para ordenar? Inquirió Mariana con suavidad, palpando la tensión pero manteniéndose firme en su rol. Sí, contestó Victoria con aspereza, cerrando el menú con un golpe seco que resonó en el silencio. Deseo el salmón, pero retire cualquier guarnición vegetal. Y exijo que la salsa se sirva en un recipiente aparte. Ah, y asegúrese de que el chef comprenda que si el plato no es sublime, lo devolveré sin pensarlo 2 veces. Mariana registró cada instrucción con meticulosidad, habituada a los clientes difíciles, aunque intuía que había un trasfondo oculto tras aquellas demandas. ¿Y para usted, caballero? Alejandro realizó su pedido con una cortesía auténtica, deslizando una disculpa tácita por el comportamiento de su esposa, con una mirada que Mariana leyó como un gesto de vergüenza ajena. Durante la hora siguiente, mientras servía a otros comensales, Mariana no pudo evitar vigilar de reojo a la pareja de la mesa 12. La dinámica entre ellos despertaba en ella una curiosidad inmensa. Alejandro parecía custodiar cada respiración de su esposa, no con celos, sino con una preocupación que rozaba la angustia, como si temiera que ella se quebrara en pedazos. Cuando llegó el instante de presentar los platos principales, Mariana se aproximó con cautela extrema. El salmón estaba en su punto exacto, cumpliendo las especificaciones al pie de la letra bajo la supervisión del chef principal. Sin embargo, en el preciso segundo en que depositó el plato frente a Victoria, ocurrió algo insólito que desviaría el curso de aquella noche. Victoria probó un bocado minúsculo y, sin previo aviso, su semblante sufrió una metamorfosis total. La careta de frialdad y altivez se derrumbó estrepitosamente, y las lágrimas iniciaron un descenso incontrolable por sus mejillas. No era un llanto de enfado culinario, sino una expresión de dolor visceral que parecía emanar de las profundidades de su espíritu. Esto es imposible, balbuceó con la voz rota. Era obvio que el conflicto nada tenía que ver con la comida. Mariana se acercó al instante, alarmada por el estado de la mujer. ¿Puedo ofrecerle algo más? ¿Existe algún problema con la preparación? ¿Desea que busque ayuda? Pero antes de que Victoria pudiera articular una respuesta lógica, se levantó con un impulso tan repentino y errático que impactó de lleno contra Mariana, quien sostenía una bandeja cargada con copas de vino tinto para otra mesa VIP. El estruendo del cristal estallando contra el mármol retumbó como una detonación en el salón. El líquido carmesí empapó el uniforme de Mariana, extendiéndose como heridas abiertas sobre la tela beige. Pero lo más catastrófico fue el sonido de la tela rasgándose. En un intento desesperado por no caer, Mariana se había enganchado con el mobiliario, provocando un desgarrón humillante en su falda. El silencio posterior fue absoluto y pesado. La totalidad de la clientela giró sus cabezas hacia el desastre, interrumpiendo sus sofisticadas charlas para observar el drama ajeno como si fuese teatro. «Mira lo que has causado», gritó Victoria, pero había una extrañeza perturbadora en su tono. No sonaba a furia, sino a una emoción desgarradora y compleja, como si estuviese vomitando años de sufrimiento reprimido sobre la primera víctima a su alcance. Mariana, con el uniforme destrozado y la dignidad por los suelos, se arrodilló de inmediato para recolectar los fragmentos de vidrio con sus manos desnudas, con el rostro ardiendo bajo las miradas acusadoras de la élite local. «Lo lamento infinitamente, fue un accidente total. Yo cubriré personalmente los daños», murmuró, luchando por no quebrarse mientras su realidad se desmoronaba. Alejandro se puso en pie al instante, pero su reacción distó mucho de lo esperado. En lugar de indignación o molestia por el espectáculo, sus ojos reflejaron un reconocimiento abismal, como si hubiese detectado algo en aquella escena invisible para el resto, algo que sacudió su interior. Beatriz materializó su presencia en la zona del siniestro, como solía hacer ante cualquier crisis. «Mariana, retírate ya mismo a cambiarte. Nosotros nos ocuparemos de limpiar este caos», ordenó con firmeza, pero sin malicia, intentando escudar a su empleada del escarnio público. «No», interrumpió Alejandro de golpe, su voz cortando el aire con una autoridad que paralizó a los presentes.
Esperen un momento, por favor. Victoria lo observó con asombro genuino, sin anticipar tal intervención. Había algo en la cara de su marido que ella identificó al instante, una determinación reservada para los momentos decisivos de su historia compartida. Mariana, dijo Alejandro, enfocándose en ella con una intensidad desconcertante. ¿Podrías acompañarnos brevemente a un reservado? Mi esposa tiene algo crucial que comunicarte, algo que podría transformar tu existencia para siempre. La perplejidad se pintó en los rostros de todos los testigos. Victoria parecía debatirse contra emociones que amenazaban con ahogarla, sus manos vibraban mientras asimilaba la petición de su esposo. Mariana no comprendía por qué el marido de la mujer que había provocado el desastre deseaba hablar en privado con ella. Pero había una urgencia en la mirada de Alejandro, mezclada con una esperanza agónica, que impulsó a Mariana a asentir lentamente pese a su total confusión. Lo que nadie en aquel restaurante de lujo podía sospechar era que aquel incidente fortuito estaba a punto de desenredar una trama que alteraría el destino de los involucrados de formas inimaginables. La noche era joven y los secretos a punto de emerger redefinirían para siempre sus conceptos sobre el amor, la pérdida y la redención. Beatriz guió a Mariana, Victoria y Alejandro hacia el salón privado meridiano, un espacio reservado para la clientela más distinguida. La atmósfera allí era íntima, con una mesa de caoba y sillones de cuero, aislada de los ojos curiosos. Mariana caminaba tras el matrimonio, aturdida, con su vestido roto como recordatorio punzante de la humillación reciente. Una vez que Beatriz cerró la puerta, asegurando la privacidad, el silencio se tornó denso. Alejandro ayudó a su esposa a tomar asiento, pero Victoria rechazó el auxilio con brusquedad, aferrándose al respaldo de la silla como si fuera su único soporte vital. Mariana, inició Alejandro, con una gravedad en la voz que la joven desconocía. Lo que va a ocurrir será difícil de procesar, pero te ruego paciencia. Mi esposa ha estado buscando algo durante mucho tiempo. Victoria alzó la vista, con los ojos anegados. No puedes hablar en serio, Alejandro. ¿Cómo te atreves a sugerir que ella podría ser? Su voz falló antes de terminar, como si la mera posibilidad doliera demasiado. Mariana tomó asiento despacio, perdida en la conversación ajena. Señores, creo que hay un error. Si es por el accidente, les prometo que pagaré todo. No deben preocuparse por. No se trata del accidente, cortó Alejandro con gentileza, acercando su silla. Mariana, ¿me permites una pregunta muy personal? La joven asintió, nerviosa ante el surrealismo del momento. ¿Cuándo fue tu último cumpleaños? La pregunta la descolocó por completo. En febrero. ¿Por qué es relevante? Victoria emitió un sonido ahogado, llevándose las manos al pecho, respirando con dificultad. El mismo mes, susurró, mirando a su marido con terror y esperanza. Alejandro, ella nació el mismo mes que. ¿Qué día de febrero? Insistió Alejandro con urgencia, ignorando el llanto de su mujer. El día 15. Respondió Mariana, cada vez más confundida. Pero, ¿qué relación tiene esto con lo sucedido? No entiendo. El grito que escapó de la garganta de Victoria estremeció la habitación. No era dolor físico, sino el sonido de un alma rota enfrentando una sanación imposible. Es ella. Sollozó Victoria, poniéndose de pie tan rápido que tiró la silla. Dios mío, Alejandro, es ella. Después de tantos años, de buscar en cada rostro, está aquí. Mariana se levantó alarmada. Señora, está confundida. No la conozco. Jamás nos habíamos visto antes. Si me conoces, exclamó Victoria, acercándose con pasos vacilantes. Quizás no lo recuerdes, pero me conoces. Yo te conozco. Conozco esa marca en tu muñeca, esa forma de sonreír cuando te pones nerviosa, esa inclinación de cabeza cuando dudas. Mariana miró su muñeca por instinto, allí estaba la marca de nacimiento que siempre consideró trivial.
Su corazón se aceleró, luchando contra una verdad que su mente rechazaba. Victoria. Intervino Alejandro, levantándose para sostenerla, debes calmarte. Hagamos esto paso a paso. No puedo calmarme. Gritó ella, girándose con desesperación. Han sido 19 años, Alejandro. 19 años buscándola, preguntándome si vivía, si me odiaba, si algún día podría explicarle la verdad. Las palabras golpearon a Mariana. 19 años, su edad exacta. ¿De qué está hablando? Susurró Mariana, con una voz apenas audible, mientras una parte de su subconsciente empezaba a despertar. Alejandro se dirigió a una mesa auxiliar y tomó un sobre de su saco. Con manos temblorosas, extrajo una foto amarillenta y se la tendió a la chica. Esta foto se tomó en la clínica Santa Clara hace 19 años, dijo con voz quebrada. Es una bebé nacida el 15 de febrero a las 3:15 de la madrugada. Mariana tomó la imagen. Mostraba a una recién nacida con la misma marca en la muñeca. Pero lo que le robó el aliento fue la mujer que la sostenía. Una versión joven de Victoria, llorando, pero sonriendo con un amor doloroso. No, murmuró Mariana, negando con la cabeza. Esto no es real. Esto no puede estar pasando. Está pasando, Mariana, dijo Victoria, acercándose como quien se aproxima a un animal asustado. Yo soy tu madre. La madre que te dio a luz, que te amó desde el primer segundo y que nunca quiso soltarte. El mundo de Mariana osciló. Es imposible, susurró. Mi madre murió cuando yo era pequeña. Me dijeron que murió en el parto y por eso me dieron en adopción. Te mintieron, dijo Alejandro suavemente. Te mintieron para protegerte de una verdad compleja. No. Gritó Mariana, retrocediendo. No pueden venir aquí y destruir lo que creo sobre mi vida. No pueden decirme que todo fue mentira. Sabíamos que reaccionarías así, dijo Victoria, con lágrimas corriendo como ríos. Por eso te he buscado años sin atreverme a acercarme. Por eso, al verte hoy, al reconocerte, no pude contenerme. Mariana se apoyó en la pared, sintiendo el suelo moverse. ¿Por qué? Susurró. Si eres mi madre, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste crecer creyendo que estaba sola? El dolor en el rostro de Victoria fue palpable. Porque tenía 17 años, susurró con voz rota. Tenía 17 años y estaba sola. Tu padre te negó al saber de tu existencia. Mis padres me echaron de casa. No tenía dinero, ni techo, ni forma de criarte. Había opciones, protestó Mariana, sin fuerza. Podrías haber buscado ayuda. Lo intenté. Exclamó Victoria. Viví en refugios, busqué trabajo embarazada, comía una vez al día para nutrirte. Dormía en bancos del parque. Alejandro puso una mano en el hombro de su esposa. Victoria estuvo en el hospital días tras el parto, negándose a firmar la adopción. Tuvieron que convencerla de que era lo mejor para ti. ¿Cómo sé que es verdad? Preguntó Mariana con dolor. ¿Cómo sé que no inventan esto? Alejandro sacó una carpeta gruesa. Aquí están los documentos. Certificado de nacimiento, papeles del hospital, cartas que Victoria te escribió pero nunca pudo enviar, fotos del embarazo. Mariana abrió la carpeta. Documentos y decenas de cartas. Leyó una fechada en su 10º cumpleaños. Querida niña, hoy cumples 10 años, no pasa un día sin que piense en ti, sin preguntarme si eres feliz. Las lágrimas de Mariana cayeron sobre el papel. Todos estos años te he buscado, murmuró Victoria. Contraté detectives. Visité orfanatos. Cuando me casé con Alejandro y tuvimos medios, intensifiqué la búsqueda. ¿Y por qué ahora? Preguntó Mariana. ¿Por qué ahora que tengo estabilidad? El detective te encontró hace 3 meses, respondió Alejandro. Observábamos de lejos, buscando el momento. Nunca planeamos esto.
Pero al verte hoy. Mariana cerró la carpeta contra su pecho. La familia que me adoptó, eran buenas personas. Me amaron. Pero siempre sentí que faltaba algo. ¿Y ahora? Preguntó Victoria temblando. Ahora que sabes la verdad, ¿puedes darme una oportunidad de conocerte? Mariana miró a esa mujer, viendo su propio dolor reflejado. El parecido era innegable. Necesito tiempo, dijo finalmente. Es demasiado. Necesito pensar. Necesito entender cómo esto cambia mi vida. Por supuesto, dijo Alejandro. Tómate el tiempo necesario. Victoria sacó una tarjeta. Este es nuestro número. Llámanos cuando estés lista. Estaremos esperando, sin importar cuánto tardes. Mariana guardó la tarjeta y se preparó para salir. Se volvió una última vez. Una pregunta más. ¿Alguna vez dejaste de amarme? La respuesta de Victoria fue devastadora. Ni un solo segundo de un solo día de todos estos años. Mariana asintió y salió, dejando atrás a dos personas que habían esperado 19 años por ese instante. Caminó por calles vacías durante horas, con la tarjeta quemándole en el bolsillo. Su mente era un caos de ira, confusión y una esperanza que no quería admitir. Al llegar a su pequeño apartamento, se dejó caer en el sofá de segunda mano. En la mesa, una foto de su graduación con sus padres adoptivos, Tomás y Lucía Martínez, las únicas personas que había llamado familia. Marcó el número de memoria. ¿Mariana? ¿Estás bien, hija? Son casi las 2 de la mañana, la voz de Lucía sonó alerta. Mamá. Lucía, susurró Mariana. Necesito verte. Necesito preguntarte algo importante. Ven a casa ahora mismo. Tu papá y yo te esperaremos despiertos. El trayecto a casa de sus padres se hizo eterno. La modesta vivienda nunca le pareció tan acogedora. Tomás y Lucía la esperaban en la puerta, preocupados. ¿Qué pasó, princesa? Preguntó Tomás, abrazándola. Mariana se sentó en la mesa de la cocina de siempre. Lucía le sirvió té. Necesito la verdad sobre mi adopción, dijo Mariana directo. Toda la verdad. Tomás y Lucía intercambiaron esa mirada de complicidad culpable. Mariana, empezó Lucía. Siempre dijimos que tu madre biológica murió en el parto. Creíamos que era lo mejor. ¿Era lo mejor o era mentira? Interrumpió Mariana. El silencio fue la respuesta. Tomás se pasó la mano por el cabello. Tu madre biológica vivía cuando te adoptamos, admitió Lucía llorando. Era una adolescente sin recursos. ¿Y nunca pensaron en decirme? Preguntó Mariana, sintiendo el suelo moverse otra vez. Pensamos decírtelo de mayor, explicó Tomás. Pero te veíamos tan feliz. Temíamos que la verdad te lastimara. Mariana puso la foto de Victoria sobre la mesa. Sus padres la reconocieron. ¿La conocen? Afirmó Mariana. Ella vino a buscarte hace años, confesó Lucía. Nos suplicó verte. ¿Y qué le dijeron? Que no, respondió Tomás firme. Le dijimos que tenías una vida estable y no teníamos derecho a alterarla. Mariana sintió una mezcla de protección y traición. Esta noche la encontré, dijo Mariana. O ella a mí. Trabajo donde cenaba. Les contó todo. El accidente, la revelación, las cartas. Sus padres luchaban entre el alivio y el terror de perderla. ¿La odias? Preguntó Lucía. No sé qué siento. Estoy furiosa por el abandono, pero vi su dolor. Vi cómo se desmoronó al verme. ¿Qué harás? Preguntó Tomás. No lo sé. Me pidió que la llamara, pero no sé si estaré lista. Lucía tomó sus manos. Mariana, pase lo que pase, siempre serás nuestra hija. El amor se multiplica. ¿No tienen miedo de perderme? Preguntó ella.
Claro que sí, admitió Tomás. Pero queremos que seas feliz. Si conocerla te da paz, te apoyamos. Mariana pasó la noche en su antigua habitación. Mirando las estrellas, pensó en las dos mujeres que la amaban, Lucía, quien la crió con paciencia, y Victoria, quien sufrió años por perderla. Al amanecer, Mariana sabía lo que debía hacer. Mariana sabía lo que tenía que hacer. Regresó a su modesto apartamento y tomó la tarjeta que Victoria le había entregado. Con los dedos temblando ligeramente, marcó el número impreso en la cartulina. El tono de llamada sonó apenas una vez antes de que descolgaran al otro lado. ¿Mariana? La voz de Victoria era una amalgama de esperanza frágil y terror latente. Sí, soy yo, respondió Mariana, sorprendida por la firmeza que proyectaba su propia voz. ¿Podríamos vernos? Pero preferiría que fuera en un lugar neutral. Tengo muchas preguntas que necesitan respuesta. Por supuesto, iré donde tú me digas, a la hora que prefieras, respondió Victoria sin dudar un instante. ¿Te parece bien el café del centro en una hora? Mariana conocía bien el sitio. Era un local pequeño y acogedor en el corazón de la ciudad, muy lejos de la ostentación intimidante del restaurante donde sus caminos se habían cruzado. Ahí estaré, confirmó Mariana antes de cortar la comunicación. 60 minutos después, Mariana cruzó el umbral del café del centro y divisó a Victoria aguardándola en una mesa discreta del rincón. Despojada del maquillaje elaborado y sin las joyas costosas de la noche anterior, Victoria lucía más joven, infinitamente más vulnerable. Sus ojos conservaban la hinchazón del llanto reciente, pero había una determinación en su postura que Mariana no había percibido antes. Gracias por llamar, dijo Victoria en cuanto Mariana ocupó la silla frente a ella. No estaba segura de si lo harías. Yo tampoco estaba segura, admitió Mariana con honestidad. Pero necesito entender. Necesito saber con exactitud qué ocurrió hace 19 años. Victoria asintió, tomando una bocanada de aire profunda antes de iniciar su relato. Tenía 17 años y cursaba mi último ciclo de preparatoria. Era una estudiante destacada, con planes firmes de estudiar medicina. Fue entonces cuando conocí a tu padre en una fiesta. Mariana se tensó visiblemente. Era la primera vez que alguien hacía mención directa a su padre biológico. Él era mayor, ya estaba en la universidad. Era carismático, brillante, y yo me enamoré perdidamente de él. Cuando descubrí que estaba embarazada, ingenuamente pensé que estaríamos juntos, que formaríamos una familia contra todo pronóstico. ¿Qué sucedió entonces? Me dijo que el bebé no era suyo. Me acusó de haber estado con otros hombres. Cuando le presenté las pruebas médicas que confirmaban su paternidad sin lugar a dudas, me ofreció dinero para que no te tuviera. Mariana sintió una punzada aguda de dolor en el pecho. Su padre biológico no solo la había rechazado, sino que había deseado activamente que ella no existiera. ¿Y tus padres? Eran personas muy religiosas, extremadamente tradicionales. Cuando se enteraron de mi estado, me dijeron que había traído la deshonra a la familia. Me echaron a la calle con apenas la ropa que llevaba puesta. Victoria continuó narrando los meses más duros de su existencia, durmiendo en albergues temporales, aceptando trabajos mal remunerados y alimentándose apenas lo suficiente para mantener sana a la bebé que crecía en su vientre. El día que naciste fue el más hermoso y, a la vez, el más doloroso de mi vida, prosiguió Victoria, mientras las lágrimas comenzaban a surcar su rostro. Te sostuve en mis brazos durante horas, memorizando cada rasgo de tu pequeña cara. Sabía en mi corazón que era la única vez que podría hacerlo. ¿Por qué no luchaste más? Preguntó Mariana, con la voz cargada de un dolor antiguo. Porque te amaba demasiado para ser egoísta, respondió Victoria con una sinceridad devastadora. Los trabajadores sociales me mostraron el expediente de Tomás y Lucía. Eran profesores con empleos estables, con una casa propia, con los recursos para darte una educación. Yo no tenía nada que ofrecerte excepto amor, y el amor no bastaba para darte la vida digna que merecías.
Mariana procesó aquellas palabras, comenzando a comprender la magnitud del sacrificio que su madre biológica había realizado. ¿Y después?, preguntó. ¿Qué pasó después? Traté de reconstruir mi vida desde los escombros. Terminé la preparatoria estudiando por las noches. Cursé una carrera técnica. Trabajé incansablemente. Conocí a Alejandro hace 10 años, cuando ya había logrado cierta estabilidad económica. Él supo de ti desde el principio. Él fue quien me ayudó a buscarte. Financió toda la investigación, contrató a los mejores detectives, revisó cada orfanato y cada registro de adopción. Nunca perdió la esperanza de encontrarte, incluso cuando yo ya había comenzado a flaquear. Mariana observó a aquella mujer que había sufrido tanto por amarla, que había sacrificado todo por su bienestar y que había pasado años buscándola sin garantía de éxito. No sé si estoy lista para llamarte mamá, dijo Mariana con honestidad. Lucía siempre será mi mamá, pero, tal vez podríamos intentar conocernos poco a poco. El rostro de Victoria se iluminó con una esperanza que había estado sepultada durante años. Eso es todo lo que puedo pedir, susurró. La oportunidad de conocer a la mujer increíble en la que te has convertido. Por primera vez en 19 años, madre e hija compartieron una sonrisa genuina. Era el primer paso en un sendero de sanación que prometía transformar ambas vidas para siempre. Semanas después del encuentro en el café del centro, Mariana y Victoria habían establecido una rutina cautelosa de reuniones semanales. Cada cita era como pelar una cebolla emocional, retirando capa tras capa de dolor, malentendidos y amor enterrado que lentamente salían a la luz. Mariana había comenzado a ver a la mujer detrás de la máscara de riqueza, mientras que Victoria descubría a la persona extraordinaria en la que se había convertido su hija. Sin embargo, la paz frágil que habían construido estaba a punto de ser sometida a una prueba inesperada. Mariana estaba organizando unos documentos antiguos en su apartamento cuando encontró una caja que Tomás le había entregado años atrás, diciéndole que solo debía abrirla cuando se sintiera lista. Nunca había sentido curiosidad por su contenido hasta ese momento. Con manos temblorosas, levantó la tapa y encontró una carta sellada con su nombre escrito en una caligrafía que no reconoció. El sobre estaba fechado 18 años atrás y firmado por alguien llamado Daniel Vargas. Su corazón pareció detenerse al leer las primeras líneas. Para mi hija, si algún día lees esto, soy tu padre biológico y necesitas saber la verdad sobre lo que realmente pasó. Mariana soltó la carta como si el papel quemara sus dedos. Todo lo que Victoria le había contado sobre su padre biológico había sido consistente, un hombre que la había negado, que había ofrecido dinero para un aborto, que había huido de sus responsabilidades. Pero allí estaba una carta de su puño y letra, escrita cuando ella era apenas una bebé. Con manos temblorosas, retomó la lectura. Victoria te dirá que yo te negué, que no quise responsabilizarme por ti. Eso es parcialmente cierto, pero no por las razones que ella cree. Cuando descubrí que estaba embarazada, yo ya sabía algo que ella ignoraba, estaba gravemente enfermo. Los médicos me habían diagnosticado una condición que me daría pocos años de vida, quizás solo meses. Cuando le ofrecí el dinero, no era para que abortara, era para que tuviera recursos durante el embarazo, para que pudiera cuidarse y cuidarte. Pero ella malinterpretó mis intenciones. Cuando traté de explicarle sobre mi enfermedad, el dolor no la dejó escucharme. Pensó que era una excusa cobarde para abandonarlas. Decidí alejarme porque sabía que moriría pronto y no quería que ninguna de las dos sufriera viéndome deteriorarme. Quería que tuvieras la oportunidad de una vida normal sin la carga de un padre moribundo. Si estás leyendo esto, significa que ya creciste sin mí, tal como planeé. Espero que hayas tenido una buena vida. Espero que alguien te haya amado de la manera que yo no pude hacerlo. Mariana sintió como si el mundo se tambaleara nuevamente bajo sus pies. La historia que había aceptado, la versión que Victoria le había narrado con tanto dolor, tenía otra perspectiva completamente diferente. Al final de la carta había una dirección y el nombre de un hospital.
Con los dedos entumecidos por la emoción, Mariana buscó el número del hospital y marcó. Hospital Metropolitano San Jorge, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito información sobre un paciente que estuvo ahí hace aproximadamente 18 años, Daniel Vargas. Después de ser transferida varias veces y explicar su situación, finalmente habló con una enfermera veterana que recordaba el caso. Ah, sí, el joven Vargas. Fue una historia muy triste. Tenía cáncer terminal, un caso muy agresivo. Estuvo preguntando por una joven embarazada hasta sus últimos días. Decía que tenía una hija a la que nunca conocería. Mariana colgó el teléfono sintiendo como si hubiera recibido un golpe físico. Su padre biológico no había sido el villano de la historia. Había sido otro joven asustado, enfrentando su propia mortalidad mientras trataba de hacer lo mejor para una hija que nunca llegaría a ver. Esa misma tarde, Mariana llamó a Victoria con una urgencia que no había sentido antes. Necesitamos hablar, dijo sin preámbulos cuando Victoria contestó. Es sobre Daniel. El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Finalmente, Victoria habló con voz tensa. ¿Qué pasa con él? ¿Sabías que estaba enfermo cuando te dejó? Otra pausa larga y pesada. Mariana, ¿de dónde sacaste esa información? Encontré una carta suya. Una carta que escribió para mí antes de morir. Victoria, él no te abandonó por las razones que crees. Eso es imposible, respondió Victoria, pero su voz había perdido convicción. Él me ofreció dinero para deshacerse del problema. Me dijo que no era responsabilidad suya. No era para abortar, era para que te cuidaras durante el embarazo. Él sabía que se estaba muriendo y no quería que lo vieras consumirse. El llanto que siguió del otro lado de la línea fue desgarrador. No eran las lágrimas de tristeza que Mariana había presenciado antes, sino el sonido de alguien cuyo mundo entero se estaba redefiniendo. No, no puede ser verdad, sollozó Victoria. He pasado 19 años odiándolo, culpándolo por abandonarnos. He construido toda mi narrativa sobre ese odio. Victoria, necesitas venir aquí. Necesitas leer la carta. Una hora después, Victoria llegó al apartamento de Mariana, acompañada por Alejandro. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, pero había una determinación desesperada en su rostro. Mariana le entregó la carta sin decir palabra. Mientras Victoria leía, su rostro atravesó una gama completa de emociones, shock, negación, comprensión y, finalmente, una culpa devastadora. Dios mío, susurró cuando terminó. ¿Qué he hecho? Todo este tiempo pensé que era el monstruo de nuestra historia, cuando en realidad él nos amaba tanto que eligió desaparecer para protegernos. Alejandro puso un brazo protector alrededor de su esposa. Victoria, eras muy joven. No tenías manera de saber la verdad. Pero debería haber insistido más, respondió ella, con la culpa consumiéndola. Debería haber tratado de entender por qué actuaba de manera tan extraña al final. Mariana se sentó junto a Victoria, viendo a su madre biológica luchar con esta nueva información que cambiaba todo lo que había creído durante casi 2 décadas. Hay más. Dijo Mariana suavemente, entregándole otro documento que había encontrado en la caja. Es el certificado de defunción. Murió 6 meses después de que yo naciera. Victoria tomó el documento con manos temblorosas. El papel confirmaba todo lo que la carta había revelado. Daniel Vargas había muerto de cáncer a los 21 años, medio año después del nacimiento de Mariana. Todos estos años, murmuró Victoria, he llevado tanto rencor en mi corazón. Le conté a Mariana que su padre era un cobarde que nos abandonó, pero él se estaba muriendo y quería protegernos del dolor. Mariana sintió una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio por saber que su padre biológico la había amado, tristeza por una vida que nunca tuvo la oportunidad de conocer. ¿Qué significa esto para nosotras? Preguntó Mariana. ¿Cómo cambia esto nuestra relación? Victoria la miró con ojos llenos de lágrimas.
Significa que ambas hemos estado cargando dolor innecesario durante todos estos años. Significa que tu padre te amó tanto como yo, solo que de una manera diferente. También significa, añadió Alejandro gentilmente, que es tiempo de dejar ir el pasado y enfocarse en el presente, en la relación que pueden construir ahora. Mariana tomó las manos de Victoria. Creo que él habría querido que nos encontráramos. Creo que habría querido que sanáramos juntas. Hay algo más que necesitas saber. Dijo Victoria secándose las lágrimas. Después de que naciste, después de darte en adopción, caí en una depresión muy profunda. No solo por haberte perdido, sino por el odio que sentía hacia Daniel. Mariana esperó pacientemente mientras Victoria reunía fuerzas para continuar. Intenté quitarme la vida, confesó Victoria, su voz apenas un susurro. Pensé que no tenía razón para seguir viviendo. Pero justo antes de hacerlo, recibí una carta del hospital donde Daniel había muerto. ¿Qué decía la carta? Era de una enfermera que había estado con él durante sus últimos días. Me contaba que él había hablado constantemente sobre nosotras, que había establecido un pequeño fondo de ahorro para tu educación, que había muerto pronunciando nuestros nombres. Mariana asintió, con las lágrimas corriendo por su rostro. Su padre, incluso en su lecho de muerte, había pensado en su futuro. Esa carta me salvó la vida, continuó Victoria. Me hizo darme cuenta de que si él había luchado tanto por vivir sus últimos meses pensando en nosotras, yo no tenía derecho a rendirme. Decidí vivir por él, por ti, por la esperanza de encontrarte algún día. El fondo de ahorro, comenzó Mariana. Alejandro lo encontró cuando empezamos a buscarte, explicó Victoria. Ha estado ganando intereses durante todos estos años. Es tuyo por derecho. Mariana negó con la cabeza. No necesito el dinero. Lo que necesito es entender que vengo de una historia de amor, no de abandono. Que tanto mi madre como mi padre biológicos me amaron, solo que las circunstancias nos separaron. Victoria abrazó a Mariana por primera vez desde que se habían reencontrado. No fue un abrazo tentativo o cauteloso, sino el abrazo desesperado de una madre que había perdido 19 años con su hija y que finalmente podía sostenerla sin las barreras del resentimiento y la culpa. ¿Puedo pedirte algo?, susurró Victoria contra el cabello de Mariana. Por supuesto. ¿Podríamos visitar su tumba juntas? Podríamos contarle que nos encontramos, que finalmente conocemos la verdad. Mariana asintió, incapaz de hablar por la emoción que la embargaba. Alejandro, que había observado todo el intercambio en silencio, finalmente habló. Creo que esto es exactamente lo que él habría querido, que ustedes dos se encontraran y sanaran juntas. Al día siguiente, Mariana, Victoria y Alejandro visitaron el pequeño cementerio donde Daniel había sido enterrado. Su tumba era modesta, con solo su nombre y fechas, pero alguien había estado dejando flores frescas regularmente. ¿Quién ha estado trayendo flores?, preguntó Mariana. Su hermana menor, Sofía, respondió Alejandro. Ella fue quien nos ayudó a encontrar toda esta información sobre él. Mariana se quedó sin aliento. Tengo una tía. Tienes una tía que ha estado esperando conocerte durante 19 años, confirmó Victoria. Ella fue quien convenció a Daniel de escribir la carta. Le dijo que algún día querrías conocer su versión de la historia. Mientras estaban de pie frente a la lápida, Mariana habló por primera vez con su padre. Papá, sé que no puedes escucharme, pero quiero que sepas que entiendo tu decisión. Entiendo que nos amabas tanto que estuviste dispuesto a sacrificar tu propia felicidad por nuestro bienestar. Mamá Victoria y yo nos hemos encontrado y estamos aprendiendo a sanar juntas. Victoria agregó con voz quebrada. Daniel, perdóname por no entender tu sacrificio. Perdóname por odiarte durante tantos años. Ahora sé que eras tan joven y estabas tan asustado como yo, pero que elegiste el amor sobre el miedo. Mientras se alejaban del cementerio, Mariana se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, se sentía completa.
No solo había encontrado a su madre biológica, sino que había descubierto que provenía de una historia de amor profundo, aunque trágico. La verdad había sido dolorosa, pero también liberadora. Ahora podían comenzar a construir una relación basada en la honestidad total, sin secretos que los separaran. Días después de la visita al cementerio, Alejandro organizó un encuentro que cambiaría nuevamente la perspectiva de Mariana sobre su historia familiar. Sofía Vargas había esperado casi 2 décadas el momento de conocer a la sobrina cuya existencia había sido el secreto más doloroso de su vida. La cita se realizó en la residencia de Alejandro y Victoria, una mansión elegante pero acogedora en las afueras de la ciudad. Mariana llegó con una mezcla de nerviosismo y curiosidad que ya le resultaba familiar después de tantas revelaciones. Sin embargo, nada la había preparado para la mujer que la esperaba en el salón principal. Sofía tenía 40 años y un parecido sorprendente con las fotografías que Mariana había visto de su padre biológico. Los mismos ojos profundos, la misma sonrisa gentil, pero en su rostro había líneas de expresión que hablaban de años cargando secretos demasiado pesados. Mariana, dijo Sofía poniéndose de pie cuando la joven entró al salón. Su voz temblaba con emoción contenida. Por fin. Has crecido exactamente como Daniel siempre imaginó que lo harías. ¿Él hablaba de mí? Preguntó Mariana, sintiendo una punzada de dolor y curiosidad. Constantemente. Incluso cuando estaba más enfermo, incluso cuando los medicamentos nublaban su mente. Siempre encontraba la manera de preguntarme si había tenido noticias de ti y de Victoria. Sofía se acercó lentamente, como si temiera que Mariana pudiera desvanecerse si hacía un movimiento brusco. ¿Puedo abrazarte? Sé que soy una extraña para ti, pero he esperado tanto tiempo este momento. Mariana asintió y, cuando Sofía la abrazó, sintió algo inesperado, una sensación de familiaridad inexplicable, como si una parte muy profunda de su ADN reconociera aquel vínculo de sangre perdido. Tiene sus manos, murmuró Sofía tomando las manos de Mariana entre las suyas. Daniel tenía exactamente las mismas manos, largas y elegantes. Siempre dijo que serían perfectas para tocar el piano. ¿Le gustaba la música? Preguntó Mariana, ávida por conocer cualquier detalle sobre el padre que nunca conoció. La música era su vida, respondió Sofía con una sonrisa triste. Tocaba la guitarra, cantaba, componía. De hecho, escribió una canción para ti antes de morir. El corazón de Mariana dio un vuelco. ¿Una canción para mí? Sofía asintió y se dirigió sí a un piano de cola en el rincón del salón. De una carpeta que había traído consigo, sacó partituras escritas a mano con letra temblorosa pero aún legible. Se titula Para mi lucero distante, explicó Sofía sentándose frente a las teclas. La compuso durante sus últimas semanas. Me hizo prometerle que algún día te la cantaría. Sofía comenzó a tocar y una melodía suave y melancólica llenó la habitación. Cuando comenzó a cantar, su voz portaba el peso de años de duelo silencioso. Existe un lucero que brilla a lo lejos. Pequeña centella de mis propios reflejos. Nacida de un amor que no pudo ser. Creciendo distante, sin verme caer. Cada noche te busco en la inmensidad. Susurrando tu nombre en la oscuridad. Si pudiera ofrecerte mi tiempo restante. Guiar tus pasos, mi lucero distante. Estaría a tu lado en cada andar. Pero desde mi ausencia te he de amar. Como canto en la brisa, como luz estelar. Mi corazón contigo siempre va a estar. Cuando Sofía terminó, no había un ojo seco en la habitación. Mariana sollozaba abiertamente. Victoria tenía lágrimas corriendo por su rostro y hasta Alejandro parecía profundamente conmovido. Hay más, dijo Sofía suavemente, secándose las lágrimas. Daniel grabó un mensaje para ti en el hospital, días antes de partir. Los médicos lo ayudaron a escondidas porque sabían que le quedaba poco tiempo. Sacó de su bolso un reproductor de audio antiguo y lo colocó sobre la mesa de centro. ¿Estás preparada para escuchar la voz de tu padre?
Mariana asintió, aunque sentía que su corazón podría estallar por la intensidad de la emoción. Sofía presionó el botón de reproducción y la voz débil, pero clara, de un joven llenó la estancia. Hola, mi pequeño lucero. Si estás escuchando esto, significa que has crecido lo suficiente para entender por qué tomé las decisiones que tomé. Soy tu papá, Daniel, y quiero que sepas que morirme sin conocerte es lo más difícil que he tenido que enfrentar en mi corta vida. Cuando supe que venías en camino, fue el día más feliz de mi existencia, pero también fue cuando descubrí que mi tiempo se acababa. Los doctores me dieron una sentencia de meses, tal vez menos. Tu mamá, Victoria, era tan joven, tan llena de vida. No podía atarla a mi lecho de muerte. No podía pedirte que naciera solo para ver morir a tu papá. Así que tomé la decisión más difícil, alejarme. Dejar que tu mamá me odiara si eso significaba que ella podría seguir adelante sin el lastre de mi enfermedad. Mariana, mi lucero distante, quiero que sepas que cada día que he vivido desde que supe de ti ha sido por ti. He luchado contra esto más tiempo del posible, solo por la esperanza de que algún día supieras la verdad. No sé qué serás de grande. No sé si serás doctora, artista o algo maravilloso que no imagino. Pero sé que serás increíble porque llevas lo mejor de tu mamá y lo mejor de mí. Si algún día tienes hijos, háblales del abuelo que los amó antes de tiempo. Si te casas, baila pensando en que yo quería estar ahí. Y si el mundo se pone difícil, mira al cielo y recuerda que una de esas luces soy yo, cuidándote. Te amo, mi niña. Te amaré por toda la eternidad. El silencio que siguió fue sagrado. Mariana lloraba tan intensamente que apenas podía respirar. Pero no eran lágrimas de amargura, sino de una sanación profunda. Ahora entiendes, dijo Sofía suavemente, por qué me resultaba tan difícil verte crecer desde lejos sin poder acercarme. Cada cumpleaños, cada Navidad. Yo sabía que Daniel habría querido estar ahí. ¿Me observabas? Preguntó Mariana sorprendida. Desde lejos, admitió Sofía. Nunca me acerqué lo suficiente para que me vieras, pero sabía dónde vivías con Tomás y Lucía. Sabía tus logros. Era mi manera de honrar a Daniel. Victoria se acercó a Sofía con gratitud. ¿Por qué nunca me contactaste? ¿Por qué guardaste el secreto? Porque él me hizo jurar que no lo haría hasta que Mariana fuera adulta, respondió Sofía. Temía que si sabías la verdad, tratarías de cambiar la adopción. Él creía que Mariana necesitaba la estabilidad de Tomás y Lucía. Pero han sido casi 20 años de dolor, protestó Victoria. Lo sé, y ha sido el secreto más pesado de mi vida. Pero Daniel tenía razón en algo. Mariana tuvo una infancia estable. Mariana procesó todo. Su tía había sido una guardiana silenciosa. ¿Qué más guardas? Preguntó Mariana intuitivamente. Siento que hay más. Sofía miró a Alejandro y Victoria. Eres muy perceptiva. Sí, hay algo más. Daniel no fue el único que murió joven. Tenemos una condición hereditaria. El corazón de Mariana se hundió. ¿Podría tener la misma enfermedad? Es posible, admitió Sofía. Pero la medicina ha avanzado. Lo que mató a Daniel hoy es tratable si se detecta a tiempo. Alejandro intervino. Ya tenemos a los mejores especialistas. Si decides hacerte las pruebas, tendrás la mejor atención. Mariana sintió pánico, luego alivio. Al menos sabré qué buscar. Las pruebas son voluntarias, agregó Victoria. Las haré, dijo Mariana. Por mi futuro. Sofía tomó una pequeña caja de terciopelo. Esto era de tu abuela. Daniel quería que fuera tuyo. Mariana abrió la caja y encontró un anillo con una amatista violeta rodeada de diamantes. Es mi piedra de nacimiento, murmuró, reconociendo la gema de febrero. Daniel pidió específicamente que fuera una amatista por tu fecha de nacimiento, explicó Sofía. Quería que tuvieras algo hermoso de él. Mariana se puso el anillo y se sintió conectada con su historia completa. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó.
Ahora, dijo Victoria, creamos nuevos recuerdos y enfrentamos el futuro juntos. Sofía sonrió entre lágrimas. Daniel estaría tan feliz. Semanas después, Mariana se encontró enfrentando consecuencias imprevistas. La noticia de su conexión con una de las familias más prominentes de la ciudad comenzó a filtrarse. Todo empezó cuando un comensal de Luminaria Real reconoció a Alejandro almorzando con Mariana. Las redes sociales estallaron en rumores sobre la misteriosa joven y el magnate. Mariana estaba en su turno cuando Beatriz se acercó con cara de preocupación. Mariana, a mi oficina, por favor. Hemos recibido llamadas de 3 periódicos. El corazón de Mariana se hundió. Había olvidado el mundo exterior. ¿Qué preguntan? Quieren saber sobre tu relación con la familia de la Cruz Montenegro, explicó Beatriz. Alguien filtró las reuniones. Mariana se desplomó en la silla. Beatriz, hay algo que necesitas saber, comenzó Mariana, eligiendo la verdad, Victoria de la Cruz. Es mi madre biológica. Los ojos de Beatriz se dilataron hasta el límite de su órbita. Durante años había conocido a Mariana como una empleada modelo, laboriosa y reservada, jamás imaginó que existiera un vínculo tan visceral con una de las figuras más ilustres que frecuentaban el establecimiento. Cielo santo, Mariana, murmuró Beatriz, intentando procesar el bombazo informativo. Eso implica que todo el caos de aquella noche fue el instante exacto en que nos reconocimos tras 19 años de vacío. Confirmó Mariana. Fue un accidente absoluto. Ni ella ni yo teníamos la menor idea de que el destino nos cruzaría allí. Beatriz se dejó caer pesadamente en la silla de cuero tras su escritorio. Esto altera el tablero de juego, Mariana. En cuanto esta narrativa se filtre a la esfera pública, y te aseguro que lo hará, tu permanencia aquí será insostenible. No podrás seguir sirviendo mesas como si nada hubiese ocurrido. ¿Me estás despidiendo?, preguntó Mariana, sintiendo como el pánico le helaba la sangre. Todo lo contrario, respondió Beatriz con una sonrisa teñida de melancolía. Te estoy blindando. En el momento en que los medios destapen la historia completa, este restaurante se transformará en un circo romano. Los reporteros acecharán a cada comensal, someterán a interrogatorios a cada miembro del equipo. No sería justo para ti, ni tampoco para tus compañeros. Mariana sintió que el suelo bajo sus pies se resquebrajaba una vez más. Su empleo en Luminaria Real no era simplemente su sustento económico, sino su ancla a la realidad, su conexión tangible con la vida autónoma que había forjado con tanto esfuerzo. ¿Qué voy a hacer ahora?, susurró, lanzando la pregunta más al aire que a su jefa. «Vas a encarar esto con la misma dignidad inquebrantable que siempre has demostrado», respondió Beatriz con firmeza. «Y vas a tener presente que cuentas con una familia que te sostendrá mientras atraviesas cualquier huracán mediático que se avecine». Esa misma tarde, al llegar a su edificio, Mariana encontró a Alejandro aguardándola en el vestíbulo. Su semblante era severo y portaba un fajo de periódicos bajo el brazo. «Necesitamos hablar», dijo sin preámbulos. Ya en la intimidad del apartamento, Alejandro desplegó la prensa sobre la mesa. Los titulares destilaban un sensacionalismo invasivo. El secreto inconfesable del magnate, la hija perdida de la alta sociedad, de camarera a heredera, una cenicienta moderna. Mariana leyó los artículos con un horror que crecía párrafo a párrafo. Los periodistas habían escudriñado su existencia con una minuciosidad escalofriante. Poseían datos sobre su adopción, su historial académico e incluso habían localizado a antiguos compañeros de colegio para entrevistarlos. ¿Cómo obtuvieron toda esta información?, preguntó con la voz hecha un hilo. Los periodistas de investigación son sabuesos incansables cuando perciben el rastro de una gran historia, explicó Alejandro con gravedad. Y, lamentablemente, nuestra situación posee todos los ingredientes que venden ejemplares, fortunas inmensas, secretos de sangre y reencuentros lacrimógenos. Mariana sintió náuseas al leer citas de supuestos conocidos que distorsionaban o inventaban descaradamente anécdotas sobre ella. Hay más, continuó Alejandro, oscureciendo el tono. Hemos recibido contactos de productoras de televisión.
Quieren filmar documentales, programas de entrevistas en horario estelar. Incluso hay un estudio interesado en adquirir los derechos para una película biográfica. No. Exclamó Mariana de inmediato. Me niego a que mi vida se convierta en el entretenimiento de las masas. Lo sé, y respetaremos tu decisión a rajatabla, aseguró Alejandro. Pero debes comprender que, una vez que un relato de este calibre se hace público, pierdes la potestad sobre cómo se narra. Otros especularán, fabricarán detalles y venderán sus propias versiones de la verdad. Mariana se hundió en el sofá, sintiendo el peso asfixiante de una fama no solicitada que amenazaba con demoler la privacidad que siempre había atesorado. ¿Cómo lo está llevando Victoria?, preguntó. No muy bien, admitió Alejandro. Está desolada ante la idea de que su búsqueda íntima se haya transformado en un espectáculo de feria. Se siente culpable por haberte expuesto a este escrutinio voraz. En ese instante, el teléfono de Mariana comenzó a sonar con insistencia. El número era desconocido, pero al contestar, una voz extraña la asaltó con preguntas impertinentes sobre su supuesta nueva vida de lujos y si planeaba litigar por la herencia. Mariana cortó la llamada de golpe, pero el aparato volvió a vibrar casi al instante. Tienes que cambiar de número, aconsejó Alejandro. Y probablemente debas considerar una mudanza temporal. Los reporteros han dado con tu dirección. Como si sus palabras hubiesen invocado a la tormenta, el interfono del apartamento comenzó a zumbar repetidamente. Alejandro se aproximó a la ventana y observó a un enjambre de fotógrafos y periodistas congregados en el pórtico del edificio. Ya están aquí, murmuró. Mariana sintió un pánico absoluto. En cuestión de días, su existencia tranquila había sido triturada por una atención que jamás buscó. Alejandro, no sé si tengo la fuerza para esto, confesó, mientras las lágrimas comenzaban a trazar caminos en sus mejillas. Yo solo anhelaba conocer mi origen. No quería convertirme en un animal de zoológico. Alejandro se sentó junto a ella, y su presencia resultó sorprendentemente reconfortante para alguien a quien apenas conocía desde hacía unas semanas. Mariana, sé que esto te sobrepasa, pero quiero que sepas que Victoria y yo hemos debatido esto extensamente. Queremos proponerte algo que podría ayudarte a navegar esta situación. Mariana lo miró con una mezcla de curiosidad y recelo. Queremos ofrecerte un puesto en nuestra corporación, prosiguió Alejandro. No como caridad ni por obligación moral, sino porque tras conocerte estas semanas, hemos sido testigos de unas habilidades y una ética laboral que valoramos genuinamente. ¿Qué clase de trabajo?, inquirió Mariana, intrigada pese a su turbulencia emocional. Dirección de Relaciones Comunitarias, explicó él. Serías la responsable de supervisar nuestros programas de responsabilidad social, coordinar con organizaciones benéficas y desarrollar iniciativas que vinculen la empresa con la sociedad. Tu experiencia en el trato directo con el público, tu comprensión de las dificultades económicas reales y tu perspectiva única serían un activo incalculable. Mariana procesó la oferta. Por un lado, significaba estabilidad financiera y la chance de realizar una labor significativa. Por otro, podría interpretarse como nepotismo puro. ¿Esto es porque soy tu hijastra?, preguntó sin rodeos. Es porque después de observarte manejar revelaciones que destrozarían a cualquiera, has demostrado una madurez, una compasión y una fortaleza que son exactamente lo que requerimos para ese cargo, respondió Alejandro con sinceridad. El hecho de que seas hija de Victoria es secundario a tus méritos personales. El interfono volvió a sonar con furia, recordándoles que el asedio mediático no cesaría por arte de magia. Necesito tiempo para pensarlo, dijo Mariana. Por supuesto, respondió Alejandro. Mientras tanto, hay otro asunto urgente. Los abogados de la firma han revisado las publicaciones de hoy y varias contienen información falsa o difamatoria. Mariana lo miró confundida. Podemos demandar, pero eso atraería más focos, aunque a la larga frenaría las mentiras más dañinas. No quiero más atención, dijo Mariana tajante. Solo quiero que esto acabe. Entiendo, dijo Alejandro.
Pero debes entender que el silencio puede interpretarse como carta blanca para que inventen cualquier barbaridad. En ese momento, el móvil de Alejandro sonó. Era Victoria. Alejandro, ¿estás con Mariana? Su voz sonaba frenética a través del altavoz. Acabo de ver las noticias. Están transmitiendo imágenes de su fachada en vivo. Han entrevistado a los vecinos. Esto se ha salido de control. Mariana sintió que las paredes se cerraban sobre ella. La idea de que extraños diseccionaran su vida privada en televisión nacional la hizo sentir una vulnerabilidad inédita. Victoria, estoy aquí, dijo Mariana acercándose al teléfono. ¿Qué hacemos? Primero, sales de ese apartamento ahora mismo, respondió Victoria con autoridad. La prensa acampará ahí indefinidamente. Segundo, vienes a refugiarte con nosotros hasta que encontremos una solución permanente. No quiero ser una carga, protestó Mariana. No eres una carga, la interrumpió Victoria. Eres mi hija, y una de mis obligaciones como madre es protegerte, aunque esa protección llegue con 19 años de retraso. Mariana miró a Alejandro, quien asintió dándole ánimos. Está bien, aceptó finalmente. Pero esto es temporal. No voy a esconderme de por vida. No tendrás que hacerlo, aseguró Alejandro. Diseñaremos una estrategia para gestionar esto protegiendo tu intimidad, pero controlando el relato. Mientras empacaba lo esencial, Mariana reflexionó sobre cómo su búsqueda de la verdad había desembocado en esta exposición brutal. Había ganado una familia, pero perdido su anonimato. Alejandro organizó una salida discreta por el garaje subterráneo, eludiendo a los reporteros de la entrada principal. Al alejarse hacia la mansión que sería su santuario temporal, Mariana vio su antigua vida desvanecerse en el retrovisor. ¿Alguna vez volverá a ser normal? Preguntó en voz baja. Será una nueva normalidad, respondió Alejandro con honestidad. Diferente, pero no necesariamente peor. A veces los giros más duros nos conducen a destinos que jamás imaginamos, lugares que resultan ser exactamente donde debíamos estar. Mariana esperaba que tuviera razón, porque ya no había vuelta atrás. 3 semanas después de instalarse en la residencia de Alejandro y Victoria, Mariana despertó con una claridad mental que no sentía desde el inicio de aquella vorágine. La tormenta mediática había comenzado a amainar, pero las decisiones pendientes seguían pesando como nubes de plomo. Se dirigió a la terraza, donde había establecido el ritual de tomar su café matutino contemplando los jardines. Era un universo distinto a su pequeño piso, pero extrañamente empezaba a sentirse como un hogar. Buenos días, cariño. La voz de Victoria la sacó de su ensimismamiento. Su madre biológica se acercó con su propia taza, parte de esa rutina de convivencia que se volvía cada vez más natural. Buenos días, respondió Mariana, haciéndole sitio en el sofá de exterior. ¿Has visto las noticias hoy? Alejandro me mostró los diarios, confirmó Victoria sentándose. Parece que finalmente hallaron otros escándalos. Tu nombre apenas aparece. Era cierto. El foco se había desplazado, dándole a Mariana el espacio para respirar y pensar sin la presión constante de las cámaras. He meditado mucho sobre la oferta de trabajo de Alejandro, dijo Mariana, mirando el horizonte donde la ciudad se extendía como un tapiz de oportunidades. ¿Y a qué conclusión has llegado? Preguntó Victoria sin presionar, solo con curiosidad materna. Creo que voy a aceptarla, respondió Mariana, sorprendiéndose de su propia determinación. Pero con condiciones. Victoria arqueó una ceja, intrigada. Quiero que quede claro que no es nepotismo. Quiero empezar desde la base, aprender el negocio y demostrar mi valía antes de asumir grandes responsabilidades. Esa es exactamente la actitud que esperaba de ti, dijo Victoria con orgullo evidente. Tu integridad es una de las cosas que más admiro de la mujer en la que te has convertido. Mariana sintió una calidez familiar, ese reconocimiento maternal que había anhelado inconscientemente toda su vida. También he decidido algo más, continuó Mariana, poniéndose seria. Voy a hacerme las pruebas genéticas. Victoria se tensó levemente.
Era el tema que habían eludido, sabiendo que era inevitable pero temiendo las consecuencias. ¿Estás segura?, preguntó suavemente. Una vez que sabes el resultado, no hay marcha atrás. Por eso necesito saberlo, respondió Mariana. He vivido sin conocer mi historial médico. Si hay algo que debo vigilar, prefiero saberlo ahora que soy joven y fuerte, en lugar de descubrirlo cuando sea tarde. Te acompañaré, dijo Victoria de inmediato. Yo también debo hacerme las pruebas. Sofía ha insistido en que toda la familia lo haga. Mariana tomó la mano de Victoria, un gesto que ya se sentía instintivo. ¿Hay algo más? He pensado en Tomás y Lucía. Los padres adoptivos habían mantenido una distancia respetuosa durante el caos, pero Mariana sabía que debían estar preocupados. Quiero que conozcan a la familia completa. Quiero que entiendan que ganar una madre biológica no significa perder a los padres que me criaron. Victoria sonrió con los ojos húmedos. ¿Crees que estarían dispuestos a conocerme después de tantos años? Después de todo, creo que Tomás y Lucía son las personas más generosas que existen, respondió Mariana con convicción. En cuanto te conozcan de verdad, verán lo que yo veo, una madre que sacrificó todo por el bien de su hija. En ese momento, Alejandro apareció en la terraza, vestido para la oficina pero con una expresión relajada. Buenos días, señoras, saludó, besando a Victoria y abrazando a Mariana. ¿Interrumpo algo importante? Mariana ha tomado decisiones cruciales, explicó Victoria, mirando a su hija con adoración. Mariana le comunicó a Alejandro su aceptación del puesto, los planes para las pruebas y la reunión familiar. Me parece perfecto, respondió él con aprobación genuina. De hecho, eso me lleva a algo que quería comentar contigo, Mariana. Se sentó frente a ellas, poniéndose serio. Los abogados han terminado de revisar la cobertura mediática. Hay evidencia suficiente para demandas exitosas por difamación. Mariana sintió un nudo en el estómago, esperaba que la fase legal hubiese concluido. Pero, continuó Alejandro, alzando una mano para calmarla, también hemos recibido una propuesta interesante. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó Mariana con cautela. Una productora de documentales muy prestigiosa quiere realizar un programa sobre reunificación familiar, centrándose en historias como la tuya. Pero no sería sensacionalista. Sería educativo, enfocado en la complejidad emocional del proceso de adopción y reencuentro. Mariana sopesó la idea. Tal vez era la oportunidad de tomar las riendas de su propia historia. ¿Qué incluiría? Entrevistas contigo, con Victoria, con Tomás y Lucía si aceptan. También con Sofía. La idea es mostrar que esto no es un cuento de hadas, sino un proceso que requiere tiempo, paciencia y trabajo emocional. Es tu decisión, dijo Victoria. Pero si lo haces, podría ayudar a otras familias en situaciones similares. No hay prisa, añadió Alejandro. Tómate tu tiempo. Mariana asintió, añadiendo esto a su lista de decisiones. ¿Hay algo más?, dijo con voz temblorosa. Anoche llamé a la doctora Valeria Castillo, la especialista que recomendó Sofía. Victoria y Alejandro prestaron total atención. Pueden hacer las pruebas pasado mañana. Tendremos resultados en una semana. ¿Quieres que vayamos todos?, preguntó Alejandro. Ya le pedí a Victoria que viniera, dijo Mariana. Pero también quiero que Tomás y Lucía estén allí. Han sido mis padres por 19 años. Merecen ser parte de esto. Victoria respiró hondo. Conocer a quienes criaron a su hija era emocionante y aterrador. ¿Hablaste con ellos? Los llamaré esta tarde, pero quería asegurarme de que estuvieras cómoda. Mariana, dijo Victoria tomando sus manos, he esperado 19 años para agradecerles por cuidarte cuando yo no pude. Será un honor. Esa tarde, Mariana llamó a Tomás. Hola, papá. Mariana, princesa. Hemos estado tan preocupados. Hemos visto las noticias. ¿Cómo estás? Estoy bien, papá. Mejor que en mucho tiempo. Pero necesito pedirles algo importante.
Voy a hacerme pruebas médicas sobre mi historial biológico. Me gustaría que estuvieran ahí. Y también, que conocieran a Victoria. Hubo un silencio al otro lado. ¿Estás segura de que eso quieres? Preguntó Tomás. Más segura que nunca. Ustedes son mis padres, pero Victoria es mi historia. Quiero que las dos partes de mi vida se unan. Entonces ahí estaremos, dijo Tomás sin dudar. Tu madre y yo te apoyaremos, sin importar lo que digan esas pruebas. El día de las pruebas amaneció despejado. Mariana se levantó temprano con esa mezcla de nervios y determinación que precede a los grandes momentos. Victoria ya estaba despierta, preparando café con manos temblorosas. Alejandro se unió a ellas, listo para acompañarlas. Tomás y Lucía dijeron que nos verían en el Centro Médico San Lucas a las 10, informó Mariana. Sofía también confirmó. El trayecto fue silencioso. Al llegar, Mariana vio el coche familiar de sus padres adoptivos. Su corazón se aceleró. Tomás y Lucía esperaban en el vestíbulo. Al ver entrar a Mariana con su familia biológica, sus rostros reflejaron una mezcla de nervios y curiosidad. Mamá Lucía, papá Tomás, dijo Mariana abrazándolos. Quiero presentarles a Victoria y a Alejandro. El momento estaba cargado de emociones contenidas. Victoria se acercó con pasos cautelosos y ojos brillantes. Tomás, Lucía, comenzó con voz quebrada. No existen palabras para agradecerles por cuidar a Mariana, por amarla, por darle el hogar que yo no pude. Lucía, con su generosidad característica, abrazó a Victoria. Tú le diste la vida, murmuró. Nosotros solo tuvimos el privilegio de ayudarla a florecer. Tomás extendió su mano hacia Victoria. Mariana es extraordinaria. Es evidente que heredó lo mejor de ti. Sofía llegó poco después, completando el círculo. Familia de la Cruz Montenegro, llamó una enfermera. La doctora Castillo fue exhaustiva y tranquilizadora, explicando que la predisposición genética no es una condena. El proceso fue sencillo, pero la carga emocional inmensa. Resultados en 5 días hábiles, informó la doctora. El grupo decidió almorzar juntos. Lo que comenzó como una reunión tensa se transformó en una comida cálida. Mariana veía fascinada cómo sus dos mundos colisionaban en armonía. Compartieron anécdotas de Daniel, haciendo que Mariana se sintiera más conectada con él. Mariana, dijo Tomás en una pausa. Queremos que sepas que estamos orgullosos de ti. Y que ganar una familia extendida no cambia tu lugar en nuestros corazones. Siempre serás nuestra hija. Victoria se limpió las lágrimas. Saber que tuvo padres tan amorosos hace que cada sacrificio valiera la pena. He tomado una decisión sobre el trabajo. Anunció Mariana. Voy a aceptarlo. Pero mi primer proyecto será el Proyecto Horizonte. Un programa para ayudar a jóvenes en el sistema de adopción con recursos y oportunidades. Y quiero que Tomás y Lucía sean los consultores principales. La mesa quedó en silencio, impactada. Sería un honor, dijo Tomás con orgullo. Es el tipo de proyecto que tu padre habría apoyado, añadió Victoria. Días después, llegaron los resultados. Solo Victoria acompañó a Mariana esta vez. Buenas noticias, dijo la doctora Castillo. Mariana, no portas los marcadores genéticos de tu padre. Tu riesgo es normal. Mariana sintió un alivio inmenso. Sin embargo, continuó la doctora, Victoria, tú sí portas algunos marcadores que requieren monitoreo. Nada grave, pero debemos vigilarlo. Esto significa, dijo Victoria al salir, que puedes vivir sin mi sombra. Puedes planificar tu futuro sin miedo. Mariana la abrazó con fuerza. Significa que ambas tenemos tiempo para construir los recuerdos que perdimos. Semanas más tarde, Mariana estaba en su nueva oficina, rodeada de planes para el Proyecto Horizonte. Tomás y Lucía ya trabajaban como consultores, Sofía ofrecía consejería y Victoria había fundado una beca en honor a Daniel. La historia de Mariana nunca se convirtió en un circo mediático, ella controló la narrativa a través de su trabajo.
Encontró la foto de la bebé y la madre adolescente entre sus papeles. Ahora entendía que esa imagen no era de pérdida, sino de amor puro. El amor que sacrifica. La colocó en un marco junto a una foto reciente de toda su gran familia extendida durante la cena de celebración del proyecto. Su teléfono sonó. ¿Cómo va tu primer mes?, preguntó Victoria. Mejor de lo que imaginé. Cenamos juntos esta noche. Alejandro quiere celebrar. En casa. En casa, confirmó Mariana. Al colgar, absorbió la magnitud del cambio. Había comenzado como una mesera con dudas, ahora era hija, hermana, directora y dueña de su destino. Al salir de la oficina hacia el primer lugar que realmente sentía como propio, Mariana llevaba la certeza de que, a veces, los finales más hermosos nacen de los comienzos más inesperados.